trabajando, ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 11, y vamos a hacer una escena, veamos una escena interesante aquí que le llama a uno la atención. En Mateo, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? Juan está en la cárcel. Está hablando de Juan el Bautista. Este Juan era el primo de Jesús, ¿sí? Era primo de Jesús. Y dice que Juan estaba en la cárcel. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, dice, le envió dos de sus discípulos. Le envió a dos de sus discípulos para preguntarle. Mire qué curiosa esta pregunta que le mandó a decir Juan el Bautista estando en la cárcel a Cristo. Le mandó a preguntar esto: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a quién? Interesante esa pregunta. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista estaba pasándola mal. Lo habían capturado y lo habían llevado preso porque él le estaba sirviendo a Dios y estaba trayendo una reforma a la nación de Israel. Y Juan era tan radical en sus enseñanzas que confrontaba aún a los reyes. Confrontaba, por ejemplo, a Herodes. Le señalaba el pecado para que él se arrepintiera y que fuera un gobernante íntegro. Y en medio de ese proceso, Juan es capturado y es llevado a la cárcel. Y cuando él está en la cárcel, es atacado por algo que puede ser atacado cualquier creyente. ¿Cualquier qué? Cualquier creyente. Él estaba afligido, él estaba atribulado, y cuando él está en la prisión, entonces dice que cogió a dos de sus discípulos y le dijo: háganme el favor y le van a preguntar a Cristo, ¿sí?, si es él el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Es verdaderamente él el Mesías? ¿Es el verdadero Salvador o esperaremos a otro? O sea, esta pregunta está cargada de una inseguridad. Esta pregunta está cargada de una duda. ¿Sí? Y escúcheme esto: la inseguridad ataca aún a los creyentes más fuertes. Gracias por su entusiasmo. Ayúdeme a ver, yo estoy llamando la atención a su mente. La inseguridad y las dudas puede llegar a atacar aún a los creyentes más fuertes. Nadie está exento de esto. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Días anteriores, Juan el Bautista escuchó la voz de Dios audible. ¿Hay alguien aquí que haya escuchado la voz de Dios audible? Que escuchar la voz de Dios audible es un nivel bien alto, ¿no?, de revelación sobrenatural. Pero Juan el Bautista, días anteriores, había escuchado la voz de Dios diciéndole: sí, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él escuchó esa voz y dice que él había sido revelado a Juan el Bautista de que Dios le señaló que Cristo era el Cordero de Dios. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Días antes, Juan el Bautista estaba diciendo: mire, Cristo, ¿se acuerdan cuando Jesús se fue a bautizar? Dice la palabra, y mientras todo el mundo se bautizaba, dije que Jesús estaba en medio de una multitud, y Juan se le llama Bautista por eso, porque su ministerio era bautizar. Y mientras él estaba bautizando, el Espíritu de Dios vino y le reveló y le dijo: mire, he ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista fue y se le acercó, sí, Jesús le dijo: bautízame.
Y Juan el Bautista le dijo, ¿y cómo te voy a bautizar? Yo no conviene así. Antes que usted bautíceme a mí. Yo no soy digno de desatar ni siquiera una correa de su calzado, le dijo Juan el Bautista a Jesús, y eso era verdad. Dígame en algo. Pero Jesús le dijo, necesitamos que la ley se cumpla. Y yo vengo a someterme a la ley de Dios. Y dice, ¿sabe que Dios le había dado hasta una señal a Juan? La señal era que sobre el que viniera el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese era el Cordero de Dios. Imagine, escuchó la voz de Dios, vio una paloma en medio de una multitud, que uno esté ahí y el Señor le diga a uno, mire, sobre el que pose la paloma, ese es mi elegido. Bueno, y el tipo ve que una paloma viene y se le acerca a uno dentro de la multitud y se le coloca, me imagino yo, en el hombro, ¿no? Y dice, mire, ahí se cumplió la señal. Claro, nosotros no hemos tenido experiencias tan sobrenaturales, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando estuvo en la cárcel, le entró la duda de aquel que él ya había señalado como el Cristo, el que él ya había señalado como el Cordero de Dios, el que él ya había señalado como el elegido de Dios. Ahora, en medio de su problema, le entró una inseguridad y mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Sabe por qué está diciendo eso entre tantas cosas? Porque él esperaba que Cristo lo sacara de la cárcel rapidito. Y como estaba en la cárcel y estaba sufriendo, muchas veces hay personas que creen que ser creyentes o identificar al Salvador no van a pasar por problemas, no van a pasar por pruebas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, versículo siguiente, Jesús lo regañó. ¿Cuántos creen que merece un regaño eso? Ustedes sí serán terribles. No, Jesús no lo regañó. Dice, respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oís y veis. Si ven como los cogí dormidos, ¿no? No lo regañó, porque él está pasando un problema. Él está pasando una dificultad y como ser humano está atacado por la duda. Está atacado por la inseguridad y Dios sabe que somos frágiles. Cuando vienen las pruebas y las aflicciones, nos atacan las dudas, las inseguridades. Y hay veces nosotros pensamos de que, no, miren lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, otra vez déjenme el texto anterior. Ir y hacer saber a Juan las cosas que oyen y que ven. ¿Y qué se puso a hacer Jesús ahí? Miren lo que dice ahora sí. Los ciegos, ¿qué? Ahora lo cantábamos. Los ciegos, ¿qué? Ven. Los cojos, ¿qué? Andan. Los leprosos son, ¿qué? ¿Cuándo creen que el Señor hace eso? Mire, los sordos, ¿qué? Oye, los muertos son, ¿qué? Resucitados. Y a los pobres, ¿qué? Es anunciado, ¿qué? El evangelio. Dios es bueno. Dios sabe que en medio de las pruebas, si hay un ataque, hay veces a nuestras vidas, ataca a nuestra fe, a la inseguridad y trae duda. Pero en vez de regañarnos y en vez de reprendernos, lo que Él manda es un mensaje. Y el mensaje es una buena noticia. La buena noticia es que aunque Juan estaba en la cárcel, el Señor seguía haciendo milagros. El Señor seguía haciendo que los ciegos vean, que los cojos anden, que los leprosos sean limpiados, que a pesar de que Él está en la cárcel, Jesús sigue siendo poderoso, Él sigue siendo victorioso. Que alguien me diga amén. Y ese mensaje tenía que llegarle allá a Él, para que Él entonces tuviera la seguridad y la certeza que en quien Él había creído era el verdadero Salvador, el verdadero Mesías, y tuviese esa paz, ese consuelo de que el Señor estaba a cargo de todo. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el versículo 6. Dice la palabra,
y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús es el Señor y Él nos ayuda en los tiempos de dificultad. Y Él quiere que nosotros seamos libres de la duda y de la inseguridad. ¿Y para eso qué hace? Da palabra y muestra sus obras. Y la palabra de Dios nos limpia. Pero también el Señor sigue haciendo obras para ayudarnos a creer que Jesucristo es el Señor. Y que no hay absolutamente ninguna enfermedad que le quede grande al Señor, que hasta los muertos Él puede resucitar. Y si Él resucita a los muertos, pues no hay ninguna enfermedad que le pueda hacer frente a Él cuando Él quiere sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor, amén. Ahora, ¿por qué tocamos este tema? El tema es que volvemos a saber de que Dios nos ha puesto en un trabajo en este tiempo y es que la iglesia pueda tener seguridad de salvación. ¿Se acuerda? Estuvimos hablando de qué es seguridad. Seguridad se define como completa confianza en Dios. ¿Cuántos quisieran tener completa confianza en Dios? Seguridad se define algo seguro cuando es firme, cuando es cierto. Y nosotros como creyentes necesitamos la palabra de Dios para tener seguridad de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador, de qué quiere hacer Él con nuestras vidas. Seguridad. Y por eso el Señor nos ha estado, ¿cierto?, hablando a través de la segunda carta de Pedro. El capítulo 1 del versículo 10 hemos estado hablando de que el Espíritu de Dios quiere que usted y yo vivamos con seguridad de quién es Cristo para nosotros, de qué quiere hacer Él con nosotros y que esa seguridad trae bendiciones. Una persona que camina con seguridad de salvación aquí en la tierra es una persona que va a caminar con bendiciones especiales de Dios. Lo contrario también es verdad. Una persona que va a una iglesia, si asista a la iglesia que sea, pero la persona no tiene seguridad de quién es Dios para él, no tiene seguridad de salvación, su vida espiritual será frágil, será débil y no podrá gozar de bendiciones especiales que Dios ha preparado para él. Entonces, por eso hemos estado hablando de esta importancia de la doctrina de la seguridad, porque cuando nosotros hablamos de la doctrina de la seguridad, hablamos de la preservación, de la perseverancia eterna de los creyentes, que es la verdad de que la salvación es eterna. ¿La salvación es qué? En otras palabras, cuando Dios lo salva a usted, no lo salva por un ratico. Otra vez. Cuando Dios salva a una persona, no lo salva por un ratico. Dios te salvó para toda la eternidad. ¿Sí? Dios te salvó. Mientras caminamos aquí en la tierra, somos salvos por la gracia de Dios. Y hay personas que de pronto, ay no, es que de pronto se me va a perder la salvación, es que de pronto la salvación se me va a embolatar. No, si tú y yo cuidamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, Dios nos ha prometido que su salvación no es por un ratico, no es por un mes, no es por un año. La salvación que Dios te dio es una salvación eterna. Y cuando nosotros tenemos seguridad de la salvación, estamos resistiendo un ataque muy fuerte que viene a la iglesia y es sobre la duda. El que duda de su salvación, oiga esto, también comienza a dudar de todo lo demás. El que duda de la salvación que Dios le dio, también duda de su amor, también duda de sus promesas, también duda de sus propósitos. Por eso desde ahí, desde esa base, arranca lo demás. Yo quiero ver el cumplimiento de las promesas, que las promesas de Dios son seguras. Lo primero que tengo que trabajar es en que Dios me da seguridad de salvación. Si Él me resolvió el problema más grande de mi vida, que es la condenación eterna,
Entonces yo sé que me puede resolver el resto de los problemas que tengo aquí en la tierra. Otra vez. Eso es clave en el corazón y en la mente siempre. Por eso es que dice que, ¿se acuerdan cuando vimos la armadura de Dios? En la armadura de Dios teníamos el casco. ¿Cómo le llamaba el casco? El yelmo de la salvación. ¿Y por qué se le llama así? Porque cuando nosotros nos aseguramos mentalmente aquí en la cabeza, nos aseguramos mentalmente que Dios nos dio seguridad de salvación, el resto de nuestra vida está preparada para mayores bendiciones. Estamos trabajando ahí, que es la base en Cristo. Ahora miremos algunas bendiciones, ¿cierto?, de los que tenemos por la gracia de Dios, seguridad de salvación. Primero, la seguridad hace que el corazón viva al más alto nivel de gozo. Cuando una persona está segura de su salvación, su corazón lo va a revelar. ¿En qué forma? En que su corazón va a vivir en el más alto nivel de ¿qué? De gozo. Ojo con eso. Aquí, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que si yo tengo seguridad de salvación, que Cristo ya me salvó, que soy un hijo, una hija de Dios, entonces eso comienza a tener un efecto dentro de mi corazón. Y el efecto es que mi corazón se va a llenar de alegría y se va a llenar de gozo como nunca antes. Mire lo que dice el profeta Isaías. Este texto es maravilloso. En este solo texto yo podría quedarme predicando toda una vigilia. Mire lo que dice el profeta Isaías. En aquel día dirás, cantaré. Acompáñeme en la lectura, por favor. Digas, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has ¿qué? Consolado. Dice, he aquí Dios es salvación ¿qué? Mía. ¿Oído esto? Me aseguraré. ¿Y qué pasará? Si ve, la seguridad echa fuera el temor de todo lo que nos pase aquí en la tierra. Me aseguraré y no temeré. Por favor, síganme acompañando. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jah, el Señor. Dice, quien ha sido, dígalo fuerte, salvación para quién? Para mí. Si ve que eso hay que hablarlo a título personal, para mí. Luego que dice el siguiente texto, sacaréis ¿con qué? Con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aquí el profeta está diciendo, ¿sí? Yo me he asegurado que Dios es salvación mía. Él me ha salvado a mí. Por lo tanto, yo le voy a cantar. Y por lo tanto, no me quite el texto 3. Dice la palabra de Dios, voy a sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Vivimos tristezas en este mundo? ¿Sí o no? Claro que sí, muchas. En el mundo habrá tristezas. En el mundo habrá aflicciones. En el mundo habrá angustia. ¿Cómo hacemos para enfrentarle a tanto problema que hay veces pasamos en el mundo? ¿Cómo hacemos para enfrentar y no ir a caer, oído a esto, en las enfermedades del siglo XXI, en ese sistema satánico de tristeza, de depresión, en ese sistema de desánimo que el mundo entero, hermano, está como atrapado? La palabra de Dios nos da la solución. La solución es que si yo tengo seguridad de salvación, también tengo una fuente de gozo. La fuente de salvación me da gozo, me da alegría. Sí, tengo problemas de salud, tengo problemas en la familia, tengo problemas económicos, pero lo que yo sé es que el Señor solucionó el mayor problema que yo tenía,
yo estaba perdido, yo estaba condenado, yo me iba a ir para el infierno, pero el Señor se atravesó en mi camino, Él intervino, Él me salvó, Él me rescató, ahora tengo vida eterna, ahora soy hijo de Dios, ahora Dios es mi Padre, y aunque estoy pasando momentos difíciles, son temporales, y yo sé que así como Dios me salvó de la condenación eterna, también me va a salvar de la enfermedad, me va a salvar de los problemas familiares y me va a salvar de los problemas económicos. Él me va a salvar. ¿Lo creen? Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que cuando usted tiene seguridad de salvación, yo como pastor tengo que ser muy honesto en la predicación del evangelio. Porque yo le pudiese predicar a usted que usted pudiese tener gozo por otra cosa, pero el gozo genuino parte de que somos salvos. El gozo verdadero parte de que Cristo nos salvó. Y por eso es que dice la palabra de Dios de esa manera, de que nosotros la seguridad de que el corazón viva al más alto nivel de gozo. Quien duda, oiga esto, quien duda pierde el gozo de todas las demás bendiciones de la vida en Cristo. El que duda de su salvación, el que duda de la vida eterna, mire, si hay algo que el enemigo a través de amigos y de familiares le quiere hacer dudar al creyente es de la vida eterna. La gente viene y le dice, ay, eso sí será verdad en lo que dice el pastor, que eso sí habrá cielo, sí será, sí habrá infierno, eso sí será verdad. Como un amigo que yo le fui a compartir el evangelio cuando recién me convertí al Señor, y claro, como yo lideraba un grupo de esa gente bien mundana, de que le gustaba el baile, le gustaba todas las cosas de allá afuera, sí, entonces él me decía, y ahora vos te vas a portar bien, y ahora vos decís que Dios te dio una nueva vida y que tenés disque vida eterna, y él me decía así, ¿y qué tal que te murás? Y cuando te murás te des cuenta que todo tu esfuerzo fue en vano, que te portaste bien con tu esposa, que fuiste buen esposo, que fuiste buen padre, que fuiste buen creyente, y cuando te murás te das cuenta de que todo era falso. Yo le dije, bueno, esa es una buena duda, pero yo también te la puedo cambiar. ¿Qué tal que cuando te murás tú no quisiste recibir a Cristo, no quisiste recibir la salvación y la vida eterna, y cuando te murás y te das cuenta que estuviste engañando a tu esposa, que fuiste un mal padre, que no le creíste a Dios, que no viviste para la gloria de Dios, y cuando te murás te das cuenta de que sí había un infierno? ¿Cuál de los dos pierde más? Le dije. Él dijo, ¿cómo es eso de recibir al Señor? Sí, claro, no podemos dudar de la vida eterna. Cristo no vino a jugar aquí a la cruz. Cristo no dijo, yo ya, sí, voy a volverme hombre, voy a venir aquí a la tierra, voy a ir a una cruz y voy a jugar al Redentor. No, lo que hizo Cristo en la cruz fue serio. Yo dije, fue serio, muy serio. Y si Cristo vino y sufrió semejante castigo en la cruz, es porque hay vida eterna. Y nosotros debemos de saber esto. Mire, la seguridad llena de gratitud y alabanza al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más segura sea una persona de su salvación, más agradecida es con Dios. Más llena de alabanza su corazón. La inseguridad produce amargura. Cuando la persona no tiene seguridad de salvación, se vuelve amargada, se vuelve descontenta, se vuelve una persona de un ambiente bien enrarecido. Segundo lugar, sigamos porque miren lo que dice ahora, la seguridad levanta el alma para buscar los propósitos de Dios por sobre todos los demás. Cuando una persona tiene seguridad de salvación, ¿sí? Levanta el alma
para buscar los propósitos de Dios por sobre todos los demás. Yo lo felicito, usted mire, hoy jueves, pudiese estar en cualquier otro lado, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios le ha dado seguridad en su alma. Y entonces esa seguridad hace que uno busque a Dios y busque los propósitos de Dios por encima de todo lo demás. Dígame algo. Eso es una señal de seguridad de salvación. Segunda de Timoteo 1, versículo del 8 al 10, ahí está revelado esta palabra. Mire lo que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y qué? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, subraya esta palabra, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tres cosas nos dice este texto. Primero, que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, que no se logra por esfuerzos humanos, sino que es una respuesta de fe al llamado de Dios. Este texto nos habla de que la salvación Dios la preparó desde la eternidad. En otras palabras, de que Dios planificó tu vida para que tú fueses salvo desde la eternidad. El plan de Dios para la salvación fue preparado antes de la creación del mundo y fue revelado a través de Cristo Jesús. Pero aquí hay una porción que me llama la atención, y es donde dice, otra vez colóqueme el texto, dice, por el propósito de Dios. El propósito de Dios, mire lo que dice, conforme que fuimos quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esa palabra propósito es de donde procede la palabra prótesis en la medicina. Ahora que tuve que pasar por este proceso y que me colocaron una prótesis, entendí esta palabra mejor todavía. ¿Qué es propósito? Viene de prótesis. El propósito de Dios, ¿qué hace? Hace que así mismo como un médico va e interviene una persona que estaba mal, estaba dañada un disco, ¿cierto? Entonces el médico va y saca el disco dañado. Digo, yo estoy exigiendo ese disco al máximo, me está yendo más bien. Estoy viajando como loco, ¿no se da cuenta? Estoy viajando y ahorita me invitaron otra vez para regresar a Panamá. Ahorita arranco para Bogotá, luego voy a predicar a Puerto Asís, luego me invitaron a ir a Ecuador. Aprovechenme mientras esté aquí, porque parece que ya no me va a ver mucho. Aprovechenme, ¿sí? Díganme algo. Es un piropo. Marketing ministerial. Y me sacaron el disco dañado y me reemplazaron por una pieza que se le llama prótesis. Y me colocaron la prótesis para que cumpliera la función de lo que estaba dañado y yo pudiese moverme bien. Gracias a Dios por eso, una maravilla, bendito Dios, estoy más contento por eso. Claro que hay veces Andrea me dijo, cuídeme la cirugía, cuídeme la operación, que eso costó muchísimo. Pues estoy costando 90 millones de pesos más con este cosito que me pusieron acá. Eso mismo que hace un médico, hace Dios con la gente suya, con sus hijos y ciudad. ¿Sabe qué hace Dios? Dios, como el médico, Él hace que entonces mete su mano y le cambia los propósitos dañados de su corazón. Esos propósitos dañados de nuestra alma, el Señor dice, estos propósitos no te van a servir.
este propósito de vida, este propósito de hogar, este propósito de tus creencias no está dañado. Y la mano de Cristo entra y le saca y coloca una prótesis divina. Dígame algo. Y el Señor coloca ahora una pieza del corazón de Dios y coloca y dice, ahora te voy a dar mi propósito. Y con mi propósito, entonces, el propósito que yo te doy va a estar por encima de los problemas de esta tierra. Va a estar por encima de los problemas de salud. Va a estar por encima de los problemas de familia. Va a estar por encima de los problemas económicos. Y con el propósito que Dios nos da, con esta prótesis, tú vas a cumplir los planes de Dios en esta tierra. Casa será bendecida, tus hijos serán bendecidos y cumpliremos a cabalidad lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Él es esa seguridad de que Dios nos salvó, nos da estos propósitos, nos da nuevos propósitos. Y Dios va a ir revelando. Dios es un Dios que revela sus propósitos. ¿Dios qué hace? Hay veces la gente viene y me pregunta, pastor, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Y eso es una muy buena pregunta, o sea, el propósito de Dios para mi llamado, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios, hermano, es tremendo. ¿Usted ha visto esas exposiciones de arte? Cuando están, por ejemplo, las obras de arte, las esculturas las tienen tapadas, ¿cierto? Con una manta, ¿cierto que sí? Y en esa manta, entonces, el que va a presentar la obra, entonces él llega un momento donde la gente está reunida ya, la gente está ahí lista, y él lo que hace es quitarle la manta a la escultura y la muestra. Y todo el mundo, ¡wow! Y ahí goza del arte de la escultura, y si la gente lo aprecia. Dios no es así. Dios, cuando le va a revelar el propósito de vida, el propósito, el llamamiento a alguien, sí, ahí está tapado el propósito. Yo voy a hacer de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham, y te lo pudo haber dicho a ti también. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a bendecir, vas a hacer bendición, engrandeceré tu nombre, propósito. Dios llamó a Abraham y le dio propósito a través de las promesas. Yo te saco de Ur, yo te saco de ahí y yo te voy a bendecir de tal manera abundantemente de que te vas a convertir en una bendición. Y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y es más, voy a hacer que tengas un hijo y en tu descendencia heredará naciones. Quien diga amén. Dios le dio el propósito de Abraham, hermano. ¿Sabe cuál era? Haberse muerto viejito con Sara y sin hijo. Haberse muerto en Ur de los Caldeos. Sin Dios. Sin trascendencia. Sin significado. Pero Dios lo eligió así como te eligió a ti y a mí. Digo, yo no quiero que vivas una vida normal en esta tierra. Voy a marcar la diferencia con tu vida. Dígame en algo. Voy a sacarte del Ur de los Caldeos. Te voy a sacar de esa cobertura de tinieblas y voy a hacer que tu vida tenga trascendencia. ¿Sabe cuándo vivió Abraham? Abraham vivió hace miles de años atrás y todavía hablamos de él. Porque Dios lo escogió. Dios le dio propósito. De ti se hablará después de que partas de esta tierra. Dios va a hacer algo grande contigo, con tu casa, con tus hijos. Que alguien me diga amén a eso. A ti también Dios te ha dicho que te va a bendecir para hacer bendición. A ti también Dios te ha dicho que va a engrandecer tu nombre. A ti también Dios te ha dicho que en tu descendencia heredará naciones. Que alguien me diga amén a eso. Dios nos ha dicho también eso. Y de ti se va a hablar, aun cuando partas de esta tierra, se va a hablar de ti, del amor que tuviste, de la gracia que tuviste, del poder que tuviste, del significado que tuviste. Tus hijos hablarán de ti, tus nietos hablarán de ti, tus bisnietos hablarán de ti, porque tu vida no va a pasar por aquí desapercibida, no, tu vida va a cumplir el propósito de Dios y va a dejar una huella de bendición en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero escúchame bien, dale un aplauso al Señor. Pero mientras eso, sí, yo también le he dicho, Señor, muéstrame tu propósito.
Y el Señor, ¿sabe qué hace? Le corre a uno un pedacito de la cortina. Mire, yo quiero ver más, yo quiero ver más. Sale un pedacito de la obra. Otro añito, le recorre otro pedacito. Y a mí por lo menos ya me recorrió al menos un 20% del propósito que él ya me hablaba. Pero ¿cómo hace eso Dios? Con las personas que son fieles caminando con él. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Satirio ahorita están en fiesta en el aniversario. ¿Sabe cuántos años están cumpliendo? 44 años la iglesia. Están cumpliendo 44 años. Y hasta ahora, dice el pastor, Dios le está mostrando el resto del propósito de Dios. Entonces no se desanime, porque usted tiene vida con propósito divino. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Él te lo va a mostrar, Él te lo va a revelar. Paso a paso, Él te lo va a enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Tercer lugar, la seguridad de salvación permite a los creyentes esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de ¿quién? ¿De las promesas de quién? De Dios. La seguridad, mire, permite a los creyentes esperar con paciencia la misericordia necesaria o esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Mire lo que dice el Salmo 130. Esperé yo al Señor. ¿Cuánto espera? Mire lo que dice este texto. Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra, ¿qué? ¿Cuántos esperan en la promesa que Dios les ha dado? Esperé en su palabra. Porque no es esperar brazos cruzados, no, hay que esperar creyendo la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice ahí el versículo siguiente. Mi alma, léalo conmigo, por favor, no me dejes solo. Dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas, ¿a quién? A la mañana, más que los vigilantes, ¿a qué? Mire cómo se espera en Dios. ¿Sí? Mi papá trabajó en una empresa de seguridad y a él le tocaba turnos. Ahí uno de esos turnos era justamente que le tocaba de 8 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo. ¿No? Y a papá le tocaba que llevarse un cosito de café, porque necesitaba estar alerta, atento. ¿Sí? Le tocaba hacer su turno y estar alerta. Miren lo que dice esto. Igual, mi alma espera en el Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los buenos vigilantes, ¿no? Sí, porque hay unitos que se duermen. Decía mi papá que él siempre escuchaba la radio, porque él creyente, y decía, escuchaba la radio y daba sus vueltas, ¿cómo se llaman? Rondas, para no dormirse. Y tomaba café y escuchaba palabra y predicación. ¿Sabe Dios que está diciendo? Que nosotros tenemos que aprender a esperar oído esto, con mucho anhelo, que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cuando uno está seguro de la salvación, uno está seguro que Dios le va a cumplir la promesa a uno. Y está diciendo, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Versículo siguiente, dice, espere Israel al Señor, espere el pueblo de Dios al Señor, porque en el Señor hay misericordia y hay abundante redención con Él. ¿Cuántos lo creen? Y mira el versículo 8, dice la Escritura, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Sabe qué está diciendo? Que nosotros tenemos que aprender a esperar. Y todos los días, yo todos los días me levanto. Dios me ha prometido un gran avivamiento en Popayán. Dios me ha prometido un gran avivamiento en el Cauca. Y yo todos los días oro y que es un avivamiento donde miles de personas, hermanos, van a caer convencidas de pecado
y van a reconocer que Cristo es el Señor y el Salvador. Y que esta ciudad es de Cristo y que no es de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y que vamos a ver salvación y vida eterna, y que esa salvación se va a ver ahora en los hogares. Matrimonios bendecidos, restaurados, sanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver esposos, padres bajo el diseño de Dios, un avivamiento en la familia. Vamos a ver esta ciudad levantada por el poder de Dios. Y pastor, ¿y usted va a esperar hasta que Dios me dé aliento en esta tierra? Voy a creerle que Él lo puede hacer y que Dios va a abrir los cielos. ¿Sabe? Venía volando ahora en el avión y yo estaba mirando desde allá, se veía a Popayán. Yo me quedé mirando a Popayán y aproveché, me acordé que la Biblia enseña que al diablo se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo se le llama? O sea que él opera en el aire. Ay, yo le dije, Satanás, aquí voy en este avión en pleno aire. Le dije, por el poder de la sangre de Jesucristo, Satanás, te vas de Popayán, te vas del Cauca. Por el poder de la sangre de Cristo se limpian los aires de toda obra de Satanás. Y sobre Popayán, desde allá estaba orando desde el cielo yo, oh, Señor, desato avivamiento y el poder de Dios sobre mi ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ha visto esto? Todavía no lo veo. Pero todos los días me levanto como un vigilante a decir, Señor, hoy puede ser el día en que vea tu redención, porque tú has prometido que tienes abundante redención y Él redimirá al pueblo de Dios. Y esta tierra, ¿de cuántos pecados? De todos sus pecados. ¿Cuánto lo cree? Dele un aplauso a Dios si usted lo cree, amén. Pero hay que esperar. La gente por lo general espera en las cosas malas, ¿no? ¿Y usted cómo está? No sé qué será de mi futuro. No, yo sí sé, mi futuro está guardado en Dios. Levante su mano al cielo y diga, mi futuro está guardado en Dios. Diga, y Él cumplirá sus promesas en mi vida. Eso es lo que dice una persona que tiene seguridad de salvación. Mire lo que le pasó a ese mismo ejemplo que estamos trabajando de Abraham en Hebreos, como dice la palabra del Señor. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y qué juró? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré como grandemente. Y dice, y habiendo esperado con qué, con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. ¿Alcanzó qué? Yo he hecho la cuenta, a mí me gusta hacer cuentas. A Abraham, para que se le cumpliera la promesa, más o menos fueron 25 años. ¿Cuántos años? Por eso el llamado de Dios, hermano, uno tiene que saber que la gente está impaciente. La gente, hermano, quiere las cosas ya. Con Dios no es así. Es cuando Dios quiere. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios ¿qué? Es cuando Dios quiere. Lo único que me toca a mí es, como dice la palabra, esperar con paciencia. La promesa ya la dio Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió con su boca, lo va a cumplir con su mano poderosa. Pero yo tengo que esperar en Él. Tengo que aprender a esperar en Él. Y tengo que luchar contra la impaciencia. Porque la impaciencia desgasta. La impaciencia roba. La impaciencia quita energía. Entonces yo cada vez que haya la presencia de Dios, Señor, renuncio a la impaciencia, renuncio al desespero. Tú estás en control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. La seguridad ayuda a amar la obediencia. La seguridad, cuando una persona tiene seguridad de salvación, cuando tiene total confianza en Dios, también se vuelve más obediente. ¿Se vuelve más qué? Se vuelve más obediente. Por eso es tan importante que el Señor, por favor, nos ayude a tener seguridad de salvación, total confianza en Él, porque nos volvemos más obedientes. Mire lo que dice Hebreos.
Hebreos capítulo 5, versículo dice, hablando del ejemplo de Cristo, dice la palabra, y aunque Jesús era el Hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Aprendió la obediencia. Mire, la obediencia se aprende. ¿Y qué más dice? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que ¿qué? Ojo, para todos los que le obedecen. Cristo, dice la palabra de Dios, se entregó en la cruz, se convirtió en el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando uno tiene seguridad de salvación, uno quiere obedecer a Dios. No tienen que estarle diciendo a uno, mire, obedezca a Dios, y no tienen por qué estarlo obligando. No, uno es consciente de que si yo ya soy salvo, ahora mi vida se caracteriza por quererle obedecer a Dios. Que a ratos, sí, a ratos me da por pisar algunos terrenos de desobediencia, sí, porque no somos perfectos, pero si somos verdaderamente salvos, el Espíritu de Dios nos va a encaminar otra vez y nos va a decir, ojo, por ahí no es el camino es por la obediencia. Y dice la palabra que Cristo se convirtió en el autor de salvación, pero para todos los que le obedecen. Porque hay gente que dice, no, yo ya soy salvo y entonces voy a hacer con mi vida lo que quiera. No, espérate un momento. Así no funciona el que verdaderamente es salvo. El que verdaderamente es salvo, Señor, ¿qué quieres que te obedezca? ¿Qué área de mi vida necesito arreglar contigo? Señor, si es mi vida espiritual, si es mi vida emocional, si es mi vida de familia, Señor, ayúdame a obedecer más en algún área donde yo me haya descuidado. ¿Sí? En el área financiera, Señor, ayúdame a obedecerte más en el área financiera. Ayúdame. Yo quiero obedecerte en todos los niveles de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la forma, mire lo que dice también el Salmo. Ese Salmo 119, dice la palabra de Dios así: tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obediencia. Los mandamientos se colocan por obra. Entonces, cuando una persona tiene seguridad de salvación, se vuelve más obediente. Y lo contrario también es verdad. Cuando una persona duda de Cristo, duda de su salvación, duda de su llamado, también lo mete en la desobediencia. Por eso es tan importante esto, que se imprima en nuestro corazón. La obediencia tiene efectos aún en las labores. Mire, la inseguridad de no saber si la salvación es segura puede hacer que las personas caigan en temor y duda, los cuales los lleva a más transgresión. Y esto tiene efectos en toda la vida. Levítico 25, dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19. ¿Sí es 18? 28. 18 creo que. Mire, el Señor le habla a su pueblo y le dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obras. Mire la promesa: y habitaréis en la tierra que mientras más obediente yo sea. Mire cómo se mete uno en un ciclo de bendición. Mientras más seguro esté yo de mi salvación, de mi llamado con Dios, más obediente me vuelvo. Y mientras más obediente me vuelvo, como dice este texto, más seguro voy a habitar en esta tierra. Más firme voy a ser. Con mayor certeza voy a enfrentar las circunstancias en esta tierra. Por eso es que dice el texto así: ejecutad pues mis estatutos, dice el Señor, guardad mis ordenanzas, pónganlos por obra y van a habitar en la tierra seguros. ¿Y qué bendición hay con eso? Entonces la tierra dará su fruto. ¿La tierra dará qué? La tierra dará su fruto, y dice: y comeréis hasta quedar hinchos.
Es una versión payanesa, ¿no? Y comeréis hasta qué, no me dejen solo, hasta qué, saciar, y habitaréis en ella con seguridad. Hoy en día estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad en todos los niveles, pero Dios nos propone algo. La propuesta de Dios es: cumplan mis mandamientos, ejecútenlos, y yo me voy a encargar de dos cosas: que usted habite seguro en esta tierra y que la tierra dé su fruto. Todo lo que usted haga en esta tierra tendrá fruto. Otra vez, todo lo que haga usted en esta tierra dará su fruto. Usted tendrá fruto espiritual, verá fruto en la familia, verá fruto en su trabajo, en la obra de sus manos, en su empresa, en su negocio, en su profesión, va a haber fruto. ¿Sabe por qué las personas hay veces son improductivas? Porque son inseguras. Las personas más improductivas son las inseguras, las que tienen dudas, las que tienen falta de confianza en Dios, falta de confianza en sí mismo. Entonces se convierten en personas improductivas. Por eso Dios trabaja con este tema. ¿Por qué? Porque mientras más seguros seamos en Dios, nuestra confianza esté plena, usted se vuelve una persona productiva donde lo pongan. Usted está en la casa y es productivo. Está en el trabajo, en la oficina, es productivo. En el colegio, en la universidad, es productivo. Todo el tiempo lo acompaña una unción de productividad. Yo por eso siempre peleo con la falta de fruto. Yo cuando estoy viendo falta de fruto en algún área, me meto en oración, me meto en ayuno y comienzo a pelear contra eso. Y digo, no, la palabra de Dios dice que el Señor nos llamó, Él fue el que nos escogió para que llevásemos mucho fruto y para que ese fruto permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y habitemos en esta tierra con la seguridad, no con la seguridad humana, no con la seguridad del sistema de este mundo, no, con la seguridad del reino de Dios. De que si estamos obedeciendo a Dios, entonces Dios nos da seguridad en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro matrimonio, en lo que vamos a emprender. Vamos a estar seguros de que Dios nos va a bendecir. Mañana que usted se levante a trabajar, usted se va a levantar a un nuevo nivel de seguridad y usted va a decir: Dios está conmigo, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Este día voy a ver el fruto que no he visto en el mes que pasó, en el mes de abril, voy a ver en el mes de mayo el fruto que no vi en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a eso. Voy a ver el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo, el fruto de mi dedicación. Voy a verlo en mayo, desde esta semana hasta la última semana. Voy a ver el fruto. Fruto, ¿sabe qué es? Resultados. Te bendigo con resultados de parte de Dios sobrenaturales bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es caminar con seguridad. Gloria a Dios. Dejémoslo ahí. Ya nos acaba el tiempo. Colóquese en pie. Pero lo que Dios nos ha hablado, Dios nos ha hablado, y es trabajar justamente en esta área. Volvamos al ejemplo de Juan el Bautista. Yo he estado en aflicciones. Yo le doy gracias a Dios porque en lo que dice la Biblia me consuela. Cuando uno está pasando problemas graves, lo atacan las dudas. El diablo aprovecha para ponerle a uno más problemas de los que tiene. Pero Jesús nunca nos abandona, nunca nos deja. Y Él dice la palabra de Dios que nos podemos acercar al trono de misericordia para que hallemos socorro, para que hallemos seguridad en Él. El Señor sabe por lo que usted está pasando. El Señor sabe lo que usted está enfrentando. El Señor sabe los desafíos de nuestra vida. El Señor conoce eso bien. Pero nosotros necesitamos batallar, creerle al Señor.
Y que nosotros podamos primero que todo eliminar la inseguridad. Ustedes vieran los días de oración y ayuno que me tocó que enfrentar esto a mí. Me tocó meterle oración y ayuno y renunciar. Consultar más sobre esta parte de la inseguridad, de la duda, de la falta de certeza. Yo dije, Señor, yo soy un hombre de fe, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan decaído? ¿Por qué estoy como desanimado? ¿Por qué se me está yendo el brillo de amarte? Y el Señor me habló, porque estás bajo un ataque. Y el ataque es inseguridad, es falta de confianza en Dios. Y Él me dijo, y en usted mismo. Uno a veces comienza a perder la confianza. ¿En qué sentido? Claro, la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que confía en el brazo humano. No es confiar en nosotros, no, sino que confiar en lo que Dios nos dio a nosotros. Él me dio su amor, Él me dio su gracia, Él me dio su poder. Ahorita vengo de Panamá, para mí ir a Panamá a reemplazar a mi pastor. ¿Usted imagina la inseguridad que el pastor todo el mundo lo quiere oír? Yo soy un desconocido en las naciones. Y me dice el pastor, yo quiero que usted vaya. Yo le digo, uy, pastor, pues si me aceptan allá yo voy. Digo, ya lo aceptaron, porque lo recomienda uno el pastor. Y fui allá, el predicador más joven era yo. El resto eran puros ancianos. Llevan 40, 50 años de ministerio. Y yo dije, Señor, ¿cómo me va a poner ahí a predicarle a esta gente? Esa gente, hermano, le han predicado la Biblia 1000 veces ya. Y el Señor, ayúdeme a ver un pedazo de papiro del mar muerto, Señor, para predicar algo que esa gente no sepa. ¿Cómo no? Usted tiene dones que yo le he dado para esta nueva generación. Vaya y predique. Y Dios me habló lo que tenía que predicar, hermano, y cuando yo veo a esos pastores quebrantados, llorando, yo me sorprendí. Me dijeron, no va a ser la última vez que venga, lo vamos a estar llamando. Yo le dije, pero ¿sabe? Y hace 3, 4 meses atrás estaba atacado por la inseguridad, de que mi ministerio no era tan poderoso como yo pensaba que era. Yo también paso por eso, no vaya a creer que no. Y cuando yo le abro mi corazón de esto, es para decirle que aún por encima de eso está Jesucristo para levantarnos y ayudarnos. Que no importa lo que venga a hacer el enemigo, el Señor siempre nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por ello. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, porque tu Espíritu nos hace abrir nuestro corazón con el propósito, Señor, de que sepamos de que de tu mano proviene nuestra seguridad. Señor, yo oro por mis hermanos que están como Juan el Bautista, en prisión, están en soledad, están con falta de reconocimiento, están viviendo momentos donde no se valora, están viviendo momentos donde están enfermos, incapacitados. Alcanzo a la gente, Señor, que nos escucha a través de Celestial Estéreo, el que está en la cárcel, en la clínica, en el hospital, en la casa, el que está en la oficina. Alcanzo a todos aquellos, Señor, que están siendo atacados por la duda, están siendo atacados por la inseguridad. Padre, pido que la sangre de Cristo venga sobre ellos. Y como dijo Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Señor, oramos para que tu Espíritu Santo alcance a tu rebaño, a tu iglesia, para convencerlos de que tú eres el que sigue abriendo los ojos del ciego. Tú sigues abriendo los oídos del sordo. Tú sigues limpiando a los leprosos. Tú sigues resucitando a los muertos. Tú sigues haciendo hablar al mudo. Tú sigues, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, predicándole el evangelio a los pobres. Tú sigues haciendo tu obra, Señor, y que a pesar de que
alguno de tus hijos y de tus hijas esté viviendo momentos de tribulación, de soledad, de falta de reconocimiento, Señor, en esta hora yo reprendo en la autoridad de tu Hijo Jesucristo ese espíritu de duda, ese espíritu de inseguridad, ese espíritu de inferioridad, ese espíritu que quiere venir a dañar el estima. En el nombre de Jesús, reprendo en la autoridad de Jesucristo ese espíritu maligno y lo echo fuera de tu casa, fuera de la iglesia, fuera de cada vida que está siendo atacada por el enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, tú me has liberado y me has dado autoridad para liberar. Y en el nombre de Jesús, levante sus manos. Señor, yo en la autoridad de tu palabra, Señor, desato libertad. Y desato, Señor, en el nombre de Jesús, restauración en la seguridad. Como lo dice tu palabra, que estemos seguros que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, el Redentor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos delante de ti para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga seguridad, que el corazón comience a vivir en un mayor nivel de gozo. Señor, en esta hora, todo espíritu de amargura, todo espíritu de murmuración, de queja se desvanece. Tú nos trajiste vida eterna, Padre, y esta vida eterna es el motivo por el cual podemos cantar, el cual podemos gozarnos, el cual podemos, Señor, estar felices. Que se regrese el gozo de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que seas tú revelando los propósitos de Dios, la prótesis de Dios. Se revele a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que la seguridad levante nuestras almas para buscar los propósitos de Dios por encima de lo demás. El llamado de Dios por encima de lo demás. Que nada de este mundo nos desvíe de los propósitos de Dios, que ni el trabajo, ni el estudio, ni la familia nos desvíe de los propósitos de Dios, ni que el dinero nos desvíe del propósito de Dios, Señor. Pedimos que los propósitos de Dios se renueven por sobre todo lo demás. Señor, en el nombre de Jesús, tú reemplazas lo dañado por una pieza buena. Tú arrancas todos los propósitos dañinos de nuestro corazón y los reemplazas por los propósitos divinos, los que tienen trascendencia, los que tienen significado, los que dejan huella en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que la seguridad nos permita esperar con paciencia el cumplimiento de tus promesas. Como lo decía el salmista, que esperemos en tu palabra, que esperemos en tus promesas, porque hay abundante redención. Señor, yo te pido abundante redención para Popayán, para el Cauca. Te pedimos abundante salvación para esta tierra que tanto lo necesita, a pesar de que los habitantes de esta tierra, de este departamento, Señor, no lo reconozcan, Señor, no lo busquen. Señor, oramos porque tu promesa cubre nuestra tierra. Las promesas tuyas son reales. Dígale al Señor, renuncio al desespero, renuncio a la impaciencia. Señor, y tú me das la fuerza para esperar en que tu palabra se cumplirá plenamente en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi descendencia. Tu palabra se cumplirá en mi tierra. Diga en el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra, Señor, ayúdanos a que la seguridad nos dé mayor capacidad de obediencia. Señor, en el nombre de Jesús, que ejecutemos tu palabra, que guardemos, que coloquemos por obra tu palabra. Porque tu palabra promete que cuando lo hagamos, habitaremos seguros. Y nuestra tierra dará su fruto. Padre, en esta hora yo bendigo a tu iglesia, a tu pueblo.
Y en el nombre de Jesús oramos para que este mes de mayo sea un mes de resultados divinos. Que esta tierra dé fruto. Que su espíritu dé fruto. El fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto de la humildad, el fruto de la fe, el fruto del gozo. Pero también nuestras familias den fruto. Padre, en esta hora anulamos una vez más la improductividad de tu casa, de tu iglesia, y le damos paso al mes de mayo para que podamos ver fruto en nuestro trabajo, fruto en nuestra labor, mucho fruto en el nombre de Jesús, muchos resultados por el poder de Dios, fruto en los grupos bíblicos, fruto en la salvación, fruto en los bautizos, fruto en el ministerio, fruto ahí en el estudio, en el nombre de Jesús. Tú nos has hablado de ello y nosotros lo establecemos en nuestros días. Lo creemos así, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor en esta noche, amén.